Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Recientemente el ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, trató las cuentas anuales del año 2012 del país Aruba en el Parlamento, donde se analizó la posición financiera y los resultados financieros del año 2012. Recientemente el ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, indicó que la segunda cuenta anual fue tratada en el Parlamento del año 2012, al igual que las cuentas anuales del año 2011. Esta es la parte final del proceso del manejo financiero del gobierno, que comienza con el presupuesto y que en cierto momento fue finalizado con las cuentas anuales, en donde se muestra en qué fue gastado el presupuesto, cómo fue invertido y a dónde fueron los fondos destinados. De esta forma, desde el estatus aparte, que son 27 años, pero desde el año 2000 se tuvo un presupuesto balanceado. Esto quiere decir que más de 25 presupuestos tuvieron déficit. Anteriormente, 20 años atrás, a causa de que no se contaba con recursos tecnológicos, no se sabía con precisión en qué se gastaban los recursos. Hoy en día, con todas las plataformas digitales e informáticas que se tienen, se pueden establecer un mejor sistema para que se quede al tanto de cómo se está trabajando un presupuesto. El presidente de Perú, Ollanta Humala, llegó al Cusco y declaró 90 días de emergencia para atender a las poblaciones afectadas por el fuerte sismo, que dejó un saldo de 8 personas fallecidas y más de 600 damnificados. Dieron el último adiós a las víctimas. Los 8 pobladores fallecidos por el sismo de 5,1 grados que remeció la localidad cusqueña de Paruro la noche del sábado fueron enterrados de manera conjunta. Entre las víctimas se encontraba una madre, sus 2 hijas de 15 años y una pequeña de solo 3 semanas de nacida. La caída del techo y los muros de su precaria vivienda de adobe acabaron por sepultarlas. 2 familiares de estas 3 víctimas también fallecieron. Trinidad Atapeña y su hija de 10 años también murieron por el fuerte temblor. Saludos por mi hija que ha fallecido con su hijita, con mi nieta. Los moradores caminaron hasta el Camposanto de Paruro a media hora de Cusmi, la comunidad más afectada por el movimiento telúrico. Los aproximadamente 600 damnificados pasaron la noche en más de 130 carpas ubicadas en el campo deportivo municipal. Cusmi parece un pueblo bombardeado. Las 75 viviendas que quedaron en pie se han visto afectadas, siendo declaradas inhabitables. 3 colegios junto a 45 casas quedaron totalmente destruidos. El servicio de agua potable está interrumpido. Su iglesia, que recién había sido remodelada hace un año, tampoco se ha salvado. Ha producido empujes en los muros, la torre ha sido casi de un contrafuerte y por supuesto que ha recibido el impacto son toneladas de fuerza que se mueven. Los 90 días de emergencia decretados por el gobierno tras la visita del mandatario Ollanta Humala y algunos ministros de Estado atendiendo las necesidades de la población podrían ser ampliados. La policía de Río de Janeiro, en Brasil, busca a un conductor de una furgoneta que golpeó y arrastró a un ciclista por más de unos 3 kilómetros en Cabo Frío. Estas imágenes, hechas por la Policía Militar de Río de Janeiro, en Brasil, muestran el camino recorrido por el vehículo que atropelló a un ciclista. Un rastro de sangre puede ser visto a lo largo de la ruta. Después de atropellar al ciclista y pasar por varias calles, el coche se detuvo, el conductor bajó, sacó el cuerpo debajo del vehículo y huyó. Según la policía, testigos dijeron que gritaron para alertar al conductor de que un hombre estaba atrapado en su auto, pero este desafortunadamente no se detuvo. Esta semana el cuerpo policial inició un curso sobre orientación enfocada en cómo tratar el aspecto del turismo de una forma en sus trabajos. Este curso, auspiciado por el Ministerio de Justicia, le dará aún más herramientas al cuerpo policial para que ellos tengan un excelente manejo a nuestro pilar económico, el turismo. Los miembros del Cuerpo Policial de Aruba iniciaron un curso sobre orientación enfocada en cómo tratar el aspecto del turismo de una mejor forma en sus trabajos. El curso Policiales Orientados al Turismo, organizado por la Universidad Central de la Florida, es auspiciado por el Ministerio de Justicia en cooperación con el Cuerpo Policial y Hospitality Foundation.
Si hay algo en lo que nosotros podemos estar en estos años, es en la inversión en las personas y los seres humanos. De esa forma, el ministro de Justicia, Arthur Dowers, indicó al inicio del curso. Según el mandatario, su ministerio notó que cuando se invierte más en el capital humano, al final reciben un mejor producto como resultado. Cuando invierten en personas, se educan y también forman a personas, esto tiene una mejoría grande en la calidad. El curso dura toda la semana y esto hace factible una mejor relación entre el cuerpo policial y los turistas y a su vez que ellos tengan una grata experiencia en nuestra isla y que se sientan más seguros. El gobierno de Colombia anunció un fuerte apretón fiscal. Al término de un consejo de ministros, el presidente Juan Manuel Santos dijo que el ahorro en los gastos del funcionamiento del Estado será de 1 billón de pesos. La medida contempla, entre otras cosas, la desaparición de 10 entidades de austeridad y en gastos públicos, viajes, celulares y esquema de seguridad. El plan de austeridad del gobierno fue aprobado durante un consejo de ministros. Vamos a reducir el gasto en publicidad en 40%. Vamos a reducir los gastos de viaje y de viáticos al exterior y al interior en 15%. Vamos a reducir el gasto en celulares, en papelería en un 10%. Vamos a disminuir los gastos en vehículos, en gasolina, en esquemas de seguridad, en escoltas. Para lograr la meta de ahorro, varias entidades desaparecerán. La primera será la Unidad de Regulación Financiera, que depende del Ministerio de Hacienda. Que me hagan una lista de por lo menos 10 entidades que podamos suprimir el caparazón, no suprimir las funciones de esas entidades. Y explicó en qué invertirá el dinero ahorrado. 100.000 mejoramientos adicionales de vivienda rural. 353.000 niños atendidos en primera infancia, adicionales a los que ya estamos atendiendo. El presidente dijo que este billón de pesos será adicional al ahorro del 10% que está incluido en el presupuesto general de la nación. El gobernador del estado del Táchira en Venezuela, José Bielma Mora, considera que se debe exigir el chip de combustible que otorga PDVSA en los municipios fronterizos del territorio colombiano. Javier Faría nos amplía de qué se trata esta nueva medida. Explicó el mandatario regional que es necesario cercar a los vehículos con matrícula venezolana que provienen del norte de Santander y llevan gasolina a Colombia para ser vendida por contrabando. Hay un número aproximado, pero muy elevado, de unas 10.000 a 12.000 vehículos que pernotan, o no que pernotan, que son de colombianos con placas venezolanas, que viene a tomar combustible. Dice que las colas se deben a algunas diferencias del transporte privado por el precio del flete en el traslado del combustible. Cree que hay interés en extender el problema. Que en las estaciones de servicio, donde hay 3, 4 o 5 islas, solamente funciona 1 o 2 islas. Pareciese que hay como una especie de operación Morrocoy que le daña al conductor. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Venevisión. En exclusiva tenemos imágenes del simulacro del rescate del explorador español atrapado en una cueva del Amazonas en Perú. Nuestros enviados especiales nos traen todos los detalles en la siguiente nota. En el exterior, la parte peruana del rescate lo tiene casi todo listo. Este es el sistema de cuerdas que ha montado la unidad de salvataje de la Policía de Alta Montaña y este es el ensayo general de lo que va a ser el traslado de Cecilio López III entre la boca de la gruta hasta el helipuerto. Es el trayecto exterior que merece tanto celo como el interior. Más o menos la diferencia de nivel es 140 metros desde la boca hasta este lugar que es la base de la FAP. El recorrido son 180, un poco más. Estas varillas son parte de la estructura de la carpa donde se colocará a Cecilio antes de abordar el helicóptero. Entre los agentes del equipo de Alta Montaña llegado desde Huaraz hay una mujer. La operación para ella es toda una experiencia. Bien, un poco fuerte, con bastante frío, con bastante lluvia. El terreno, como ustedes pueden ver, es bastante agreste, que ha dificultado un poco trabajar, ¿no? Sobre todo la lluvia. En el interior de Intimachay, los especialistas extranjeros siguen armando el sistema de cuerdas y anclajes para sacar al espeleólogo español atrapado. Hasta 40 rescatistas, incluidos los 11 recién llegados, trabajan a contrarreloj. Las próximas horas son clave.
Hoy, si todo sale bien, subiría a los 200. Y en base a eso y a cómo él haya tolerado este traslado, porque cada traslado para él supone un esfuerzo y un desgaste físico. La operación moviliza más de un centenar de personas, 58 españoles, 43 peruanos, 4 mexicanos, una francesa y una italiana. La salud de Cecilio se mantiene estable y su ánimo es óptimo. Antes de salir de la gruta se le cubrirá la piel y sobre todo los ojos para evitar daños. De esta zona iría al aeropuerto de Chachapoyas y luego en un avión militar al Grupo 8 en Lima. Solo resta saber cuándo. Desde Leimebamba en Amazonas, Angelo Gutiérrez, Igor Malca, Primera Noticia. Estas imágenes demuestran una realidad amarga que vivimos hoy aquí en ATV. Unos minutos antes de las 10 de la mañana. Hace 2 días se celebró los 18 años de aniversario de esta planta, quien fue el que introdujo transmisiones en vivo desde sitios diversos en la isla de Aruba. Un colega nuestro escuchó una explosión en el jardín de su residencia y de inmediato se dio cuenta de que nuestra camioneta estaba en llamas. La camioneta de transmisión en vivo, que por 18 años llegaba en todos los lados de nuestra isla para informar lo último en noticias y sucesos, se quemó de una forma rápida y los bomberos no pudieron salvarlo. 18 años de presentar entretenimiento e información para los televidentes desde sitios diversos de la primera camioneta de transmisión televisiva en vivo fue absorbida por las llamas. La policía, por medio de su Departamento de Investigación Técnica, inició una investigación para poder concluir el motivo exacto de este incendio, porque la camioneta estaba estacionada, no estaba prendida y había llegado el día anterior del garaje. Se notó que la puerta para la silla de pasajeros estaba forzada. La policía dará la conclusión de su investigación en los próximos días. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.